Nunca voy a olvidar el momento exacto en que mi propio hijo me miró a los ojos y me llamó ladrona. Fue en la reunión del testamento de mi hermano millonario, delante de toda la familia, del abogado, de personas que yo ni siquiera conocía. La palabra salió de su boca con tanta convicción, con tanto veneno, que sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Me llamo Dolores Peña, tengo 69 años, y jamás en mi vida imaginé que terminaría sentada en una sala elegante de abogados siendo acusada de robar a mi propio hermano mientras agonizaba. Pero ahí estaba yo, con todas las miradas clavadas en mí como si fuera la peor clase de criminal. Todo comenzó de la forma más inocente. Una semana después del funeral de Leocadio, recibí la llamada del abogado Eligio citándome para la lectura del testamento. Mi corazón se encogió porque yo no quería nada de eso. No quería herencias, ni papeles, ni discusiones. Solo quería que mi hermano siguiera vivo. Pero era mi deber ir, era mi última responsabilidad hacia él. Llegué al edificio de las oficinas legales un jueves por la tarde. Era uno de esos rascacielos imponentes del centro, todo vidrio y acero brillante, con recepcionistas perfectamente vestidas y pisos de mármol que hacían eco con cada paso. El elevador me llevó hasta el piso 15 en silencio, solo yo y mi reflejo en las paredes espejadas. Me vi pequeña, mayor, con mi vestido negro simple que había usado para el funeral. Me vi cansada, con esas arrugas que se habían profundizado durante los 5 años que pasé cuidando a Leocadio. La sala de juntas era enorme. Tenía una mesa larga de madera oscura, sillas de cuero que probablemente costaban más que mi auto, y ventanas gigantes con vista a toda la ciudad. Cuando entré, todos ya estaban ahí. Cornelio, mi hijo mayor, estaba sentado muy erguido en una de las sillas principales. Llevaba un traje gris que nunca le había visto, caro, de esos que usan los ejecutivos en las revistas. A su lado estaba Leandra, mi nuera, con un vestido negro entallado y esos lentes oscuros de diseñador que nunca se quitaba, ni siquiera adentro. Anastasia, mi hija, estaba en una esquina, mordiéndose las uñas como hacía desde niña cuando estaba nerviosa. Al menos ella tuvo la decencia de darme una mirada rápida, aunque la apartó enseguida. Honorio, el hijo de Leocadio, estaba del otro lado de la mesa. Había venido desde otra ciudad, finalmente, ahora que su padre estaba muerto y había algo que heredar. Tenía esa expresión aburrida que parecía ser permanente en su cara. Todos me miraron cuando entré. No fue una mirada de bienvenida o de consuelo compartido por la pérdida de Leocadio. Fue una mirada evaluadora, fría, casi hostil. Como si yo fuera una intrusa en lugar de la hermana del difunto. Me senté en la única silla vacía que quedaba, justamente al frente de Cornelio. Puse mi bolso gastado sobre mi regazo y traté de controlar el temblor de mis manos. Algo no se sentía bien. Había una tensión en el aire que no podía explicar. El abogado Eligio entró momentos después. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado, traje impecable y una expresión seria pero amable. Llevaba un portafolio de cuero y varios documentos. «Buenas tardes a todos», dijo con voz firme mientras se sentaba a la cabecera de la mesa. «Gracias por venir. Procederemos con la lectura del testamento del señor Leocadio Peña». El silencio se volvió más pesado. Podía escuchar mi propia respiración. Eligio abrió su portafolio y sacó un sobre grande. Pero antes de que pudiera abrirlo, Cornelio se aclaró la garganta. «Antes de comenzar», dijo mi hijo con una voz que no reconocí, «hay algo que necesitamos discutir». Eligio lo miró con curiosidad. «Señor Cornelio». Mi hijo se puso de pie. Su cara estaba seria, casi teatral. Leandra le puso una mano en el brazo, como dándole apoyo. Cornelio respiró profundo y entonces me miró directamente a los ojos. «Durante los últimos 5 años», comenzó, y su voz resonó en la sala como una acusación, «mi madre estuvo a cargo del cuidado de mi tío Leocadio. Tuvo acceso completo a su casa, a sus pertenencias, a sus cuentas bancarias». Sentí que se me secaba la boca. ¿De qué estaba hablando? Eligio frunció el ceño, pero no interrumpió. «Y durante todo ese tiempo», continuó Cornelio, su voz subiendo de volumen, «mi madre aprovechó la vulnerabilidad de un hombre enfermo para manipularlo. Para robarle». La palabra cayó como una bomba en la sala. «Robar». Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Mi propio hijo me estaba acusando de robar? «Cornelio, ¿qué estás diciendo?», logré susurrar,
pero mi voz sonó débil, quebrada. Él ignoró mi pregunta y sacó unos papeles de su maletín. Los puso sobre la mesa con un golpe seco. Tengo pruebas. Recibos falsificados, transferencias bancarias sospechosas, joyas que desaparecieron de la casa de mi tío. Leandra asintió con la cabeza, quitándose los lentes para mirarme con ojos acusadores. Siempre supe que algo no estaba bien. Una mujer que vive con una pensión miserable de repente pasa todo el día en la mansión de un millonario. Es obvio lo que estaba haciendo. Yo no. Traté de hablar, pero Honorio me interrumpió. Mi padre me comentó varias veces que le faltaba dinero de su cuenta personal, dijo con frialdad. Pequeñas cantidades al principio. Luego sumas más grandes. Yo le dije que revisara, pero él insistía en que debía estar equivocado. Ahora entiendo que te estaba protegiendo, tía Dolores. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Esto no podía estar pasando. Estas acusaciones eran absurdas, mentiras completas. Yo nunca había tocado un centavo del dinero de Leocadio. Eso no es cierto, dije, tratando de mantener la voz firme. Yo jamás robé nada. Nunca toqué el dinero de Leocadio. Ni siquiera cuando él me ofrecía ayuda, yo. Por favor, mamá, Cornelio me cortó con desprecio. Ya basta de hacerte la santa. Todos sabemos por qué te quedabas día y noche en esa casa. No era por amor fraternal. Era por la herencia. Anastasia seguía en silencio, mirando hacia abajo. Le rogué con los ojos que dijera algo, que me defendiera, pero ella apartó la mirada como si le diera vergüenza verme. Leandra se puso de pie ahora, dramática, señalándome con el dedo. Manipulaste a un anciano enfermo. Lo aislaste de su familia. Nos hiciste quedar mal para que él solo confiara en ti. Y ahora pretendes hacerte la víctima. Las lágrimas comenzaron a quemarme los ojos, pero me negué a dejarlas caer. No iba a darles esa satisfacción. Miré al abogado Eligio, buscando ayuda, buscando que alguien dijera que esto era un error, una locura. Pero él solo me observaba con una expresión imposible de leer. Exijo que se investigue todo antes de leer ese testamento, declaró Cornelio, golpeando la mesa con la palma de la mano. Exijo que se revisen todas las transacciones, todos los movimientos. Mi madre no puede beneficiarse de un testamento que probablemente ella misma manipuló. Yo no hice nada de eso, grité finalmente, poniéndome de pie con las piernas temblando. Cuidé a mi hermano porque lo amaba, porque era mi familia, porque cuando todos ustedes desaparecieron, yo estuve ahí. Qué conveniente, dijo Leandra con sarcasmo. La hermana pobre y dedicada que justo termina siendo la única presente cuando hay millones de dólares en juego. Honorio asintió. Es un patrón clásico. He visto casos así en las noticias. Cuidadores que se aprovechan de personas mayores vulnerables. Me senté de nuevo, sintiendo que mis piernas no me sostenían. Esto era una pesadilla. Tenía que ser una pesadilla. Mi propia familia, la gente que yo había criado, cuidado, amado, me estaba destruyendo públicamente. Durante 5 años, dije con voz temblorosa, me levanté todos los días a las 6 de la mañana para estar en la casa de Leocadio a las 7. Le preparaba su desayuno. Lo llevaba a sus citas médicas. Organizaba sus medicamentos. Me quedaba hasta que se dormía. Y nunca le pedí nada a cambio. Porque sabías que al final te lo dejaría todo, respondió Cornelio con frialdad. Las palabras de Cornelio me golpearon como piedras. Miré a mi hijo, buscando algún rastro del niño que había criado, del joven que alguna vez me abrazaba y me decía que era la mejor madre del mundo. Pero ese hombre ya no existía frente a mí. En su lugar había alguien lleno de codicia y resentimiento. Cornelio, susurré, sintiendo cómo se me quebraba la voz. ¿Cómo puedes decir eso? Tú sabes quién soy. Sabes que yo nunca haría algo así. Él se rió. Fue una risa amarga, cruel, que nunca le había escuchado antes. ¿Sé quién eres? Mamá, yo sé perfectamente quién eres. Eres una mujer que toda la vida vivió en la pobreza, resentida porque tu hermano tuvo éxito y tú no, y cuando viste la oportunidad de finalmente tener algo, la tomaste. Leandra se inclinó hacia adelante, apoyando sus manos sobre la mesa. Sus uñas perfectamente arregladas brillaban bajo las luces del techo. Yo revisé los registros. Dolores. Durante el último año de vida de Leocadio,
desaparecieron varias piezas de joyería valiosa. Un reloj Rolex que valía más de $30,000. Un collar de esmeraldas que había pertenecido a su difunta esposa. Yo no tomé nada de eso, protesté, sintiendo como la desesperación se apoderaba de mí. Ni siquiera sabía que Leocadio tenía esas cosas. Él nunca las usaba, nunca las mostraba. Claro que no las mostraba, intervino Honorio con tono acusador. Las guardaba en su caja fuerte personal. Una caja fuerte a la que tú tenías acceso porque él, en su estado vulnerable, confió en ti. Me quedé mirándolo con incredulidad. Yo nunca tuve acceso a ninguna caja fuerte. Leocadio nunca me dio ninguna combinación, ninguna llave. Esto es absurdo. Anastasia finalmente habló, aunque su voz era apenas un murmullo. Mamá, tal vez deberías simplemente decir la verdad. Sería más fácil para todos. Giré hacia ella tan rápido que sentí un tirón en el cuello. ¿Tú también, Anastasia? ¿Tú también crees estas mentiras? Ella no me miró a los ojos. Siguió jugando con sus manos, nerviosa, avergonzada, pero no me defendió. No dijo que conocía mi carácter, que sabía que yo era incapaz de hacer algo así. Su silencio fue peor que las acusaciones de Cornelio. El abogado Eligio, que había permanecido callado observando todo este intercambio, finalmente levantó una mano. Creo que deberíamos proceder con orden. Estas son acusaciones muy serias y... Exactamente, lo interrumpió Cornelio. Son acusaciones muy serias. Por eso exijo que se investigue todo antes de continuar con la lectura del testamento. Mi madre no puede beneficiarse de algo que obtuvo mediante fraude y manipulación. Leandra sacó más papeles de su bolso de diseñador. Los extendió sobre la mesa como si fuera un fiscal presentando evidencia en un juicio. Aquí tengo copias de extractos bancarios. Miren estas fechas. Retiros en efectivo por montos de $500, $1,000, $2,000. Todos realizados durante el periodo en que Dolores tenía acceso a las tarjetas de mi suegro. Yo nunca tuve sus tarjetas, dije, sintiendo como las lágrimas finalmente comenzaban a rodar por mis mejillas. Leocadio manejaba su propio dinero. Yo solo lo acompañaba cuando tenía que hacer pagos o compras. Acompañarlo, repitió Leandra con sarcasmo. ¡Qué palabra tan conveniente! Acompañarlo mientras sacaba dinero que seguramente terminaba en tu bolsillo. Honorio se cruzó de brazos, mirándome con desprecio. Mi padre era un hombre brillante en los negocios, pero en sus últimos años estaba confundido, medicado, vulnerable. Tú te aprovechaste de eso, tía. Lo aislaste de nosotros para poder manipularlo libremente. ¿Aislarlo? Casi grité, sintiendo como la indignación superaba el dolor. ¿Ustedes? Tú no viniste a verlo ni una sola vez en 5 años. Honorio. Ni una sola vez. Vivías en otra ciudad, supuestamente muy ocupado con tus negocios importantes. Tu padre te llamaba y tú apenas le dabas 5 minutos de tu tiempo. Honorio apretó la mandíbula. Yo tenía responsabilidades. No todos podemos darnos el lujo de pasar el día entero jugando a la enfermera. No estaba jugando, dije, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Estaba cuidando a mi hermano porque lo amaba. Porque alguien tenía que hacerlo. Porque ustedes lo abandonaron. Cornelio golpeó la mesa con el puño, haciendo que todos saltáramos. Ya basta de hacerte la mártir. Todos sabemos la verdad. Viste una oportunidad de oro y la tomaste. Un hermano rico, enfermo, sin nadie más alrededor. Debió parecerte un regalo del cielo. Miré a mi hijo con el corazón destrozado. ¿Cuándo te convertiste en esto, Cornelio? ¿Cuándo te volviste tan cruel, tan ciego? Me volví realista, mamá. Algo que tú nunca fuiste. Siempre viviendo con tu pensión miserable, en tu casita pequeña, con tu auto viejo. Y ahora, de repente, después de 5 años pegada a un millonario moribundo, esperas que creamos que no sacaste nada de eso. Leandra asintió con entusiasmo. Es lógica básica. Nadie dedica 5 años de su vida sin esperar algo a cambio. Especialmente alguien que vive al día como tú. Cada palabra era como un latigazo. Me sentía pequeña, humillada, destruida. Esta era mi familia. La gente que yo había criado,
que había alimentado con mi propio esfuerzo cuando su padre murió y quedamos sin nada. A quienes había dado todo lo que tenía, aunque fuera poco. Yo esperaba algo a cambio, dije en voz baja, mirando directamente a Cornelio. Esperaba que mi hermano no muriera solo y olvidado. Esperaba poder darle dignidad en sus últimos años. Esperaba poder decirle adiós de la manera correcta. Eso era lo que esperaba. No dinero. No joyas. No propiedades. «Qué discurso tan bonito», dijo Leandra con burla. «Deberías haberlo ensayado mejor. Casi suena convincente». Honorio se inclinó hacia adelante. «Mira, tía Dolores, podemos hacer esto de dos maneras. O admites lo que hiciste, devuelves lo que robaste, y tal vez podamos resolver esto sin involucrar a las autoridades. O nos obligas a ir por la vía legal, y te aseguro que eso no terminará bien para ti». «Autoridades», repetí, sintiendo como el pánico se apoderaba de mí. «¿Me estás amenazando con denunciarme?» «No es una amenaza», respondió Cornelio fríamente. «Es una promesa. Si intentas quedarte con algo de la herencia de mi tío, voy a asegurarme de que pagues por lo que hiciste. Fraude, abuso de ancianos, robo. Son delitos serios». Anastasia finalmente levantó la vista, con lágrimas en los ojos. «Mamá, por favor, simplemente di la verdad. Esto no tiene que ser tan difícil». La miré con incredulidad. «La verdad, Anastasia, es que cuidé a mi hermano con amor y dedicación. La verdad es que nunca tomé nada que no fuera mío. La verdad es que tu hermano y tu cuñada están mintiendo porque lo único que les importa es el dinero». Leandra se puso de pie bruscamente, señalándome con el dedo como si fuera basura. «No te atrevas a llamarme mentirosa. Tengo pruebas. Tengo testimonios. Tengo registros de todo». «¿Testimonios de quién?», pregunté, sintiendo una chispa de coraje en medio del dolor. «¿De gente que ni siquiera conocía a Leocadio? ¿De personas que ustedes pagaron para que dijeran lo que querían escuchar?». Cornelio sacó su teléfono del bolsillo. «Tengo aquí declaraciones de 3 vecinos de mi tío que confirmaron que te vieron sacando cajas de la casa. Cajas grandes. ¿Qué llevabas en esas cajas, mamá?». Me quedé boquiabierta. «¿Cajas? ¿Están hablando de las veces que llevé ropa de Leocadio para lavar porque él ya no podía hacerlo? ¿O de cuando organicé sus papeles viejos para llevarlos a reciclar porque me lo pidió? O tal vez», sugirió Leandra con veneno en la voz, «estabas llevándote sus pertenencias valiosas poco a poco para que nadie lo notara. Un plan perfecto. ¿O eso creíste?». El abogado Eligio se aclaró la garganta nuevamente. Su expresión seguía siendo neutral, pero había algo en sus ojos que no podía descifrar. «Señores, estas son acusaciones extremadamente graves. Si tienen evidencia de actividad criminal, deberían presentarla a las autoridades correspondientes, no aquí». «La presentaremos», aseguró Honorio. «Pero primero queremos que quede claro que cualquier disposición en el testamento de mi padre que beneficie a Dolores Peña debe ser considerada nula debido a sus acciones fraudulentas». Sentí que me hundía más y más en la silla. Esto no podía estar pasando. Era como una película de terror, pero era mi vida real. Mi propia familia me estaba destruyendo públicamente, acusándome de crímenes que nunca cometí. «Durante 5 años», dije con voz quebrada, 5 años completos, ustedes no estuvieron ahí. No vieron las noches en que Leocadio lloraba de dolor y yo me quedaba sosteniéndole la mano. No estuvieron en las citas médicas donde recibíamos malas noticias tras malas noticias. No limpiaron cuando estaba demasiado débil para ir al baño solo. No lo alimentaron cuando ya no tenía fuerzas para levantar una cuchara. No vieron cómo se le caía la comida por la boca cuando temblaba demasiado, continué, sintiendo como las palabras salían entre sollozos. No lo vieron mirar por la ventana esperando que alguien viniera a visitarlo. No escucharon cómo preguntaba por ustedes, cómo hacía excusas por su ausencia porque no quería aceptar que lo habían olvidado. Cornelio se cruzó de brazos, impasible. «Muy emotivo, mamá. Pero las emociones no cambian los hechos. Los hechos son que aprovechaste tu posición para robar». Leandra aplaudió lentamente, con sarcasmo. «Bravo. Realmente deberías dedicarte al teatro. Esa interpretación de la hermana sacrificada casi me convence». Miré alrededor de la sala, buscando aunque fuera un rostro que mostrara compasión,
comprensión, duda sobre estas acusaciones terribles. Pero Honorio me miraba con desprecio, Cornelio con frialdad calculada, Leandra con satisfacción cruel. Anastasia seguía sin mirarme a los ojos, cobarde hasta el final. Señor Eligio, dije girándome hacia el abogado, mi última esperanza. Por favor, usted conoció a Leocadio. Usted sabe qué tipo de hombre era. ¿De verdad cree que él me habría permitido estar cerca si yo fuera la clase de persona que ellos están describiendo? Eligio me observó en silencio por un momento largo. Su expresión era imposible de leer. Finalmente habló con voz calmada. Señora Dolores, lo que yo creo o deje de creer no es relevante en este momento. Mi trabajo es ejecutar los deseos finales de mi cliente tal como los expresó en su testamento. Un testamento que ella probablemente manipuló, interrumpió Cornelio rápidamente. Un testamento escrito cuando mi tío estaba bajo la influencia de medicamentos fuertes, confundido, vulnerable a la manipulación. Honorio asintió con vehemencia. Mi padre no estaba en sus cabales los últimos meses. Todos los que lo visitaron pueden confirmarlo. Estaba desorientado, decía cosas sin sentido, no reconocía a la gente. Eso no es cierto, protesté débilmente. Leocadio estaba lúcido hasta el final. Tal vez estaba cansado, tal vez le dolía el cuerpo, pero su mente estaba clara. Hablábamos de todo, de sus negocios, de su vida, de sus decisiones. Claro que hablaban, dijo Leandra con tono venenoso. Tú le metías ideas en la cabeza. Le decías que su familia lo había abandonado, que solo tú te preocupabas por él. Alienación parental clásica, pero con un hermano en lugar de hijos. Yo nunca le dije nada en contra de ustedes, respondí, sintiendo como la frustración me ahogaba. Leocadio llegó a sus propias conclusiones basado en quién estaba presente y quién no. Yo no tenía que decirle nada. Los hechos hablaban por sí solos. Cornelio se puso de pie y caminó alrededor de la mesa hasta quedar justo frente a mí. Me miró desde arriba con una expresión tan dura que no parecía mi hijo. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto, mamá? Que realmente crees tu propia mentira. Te has convencido tanto de que eres la víctima, la santa sacrificada, que ya ni siquiera ves la verdad. La verdad es que soy tu madre, dije mirándolo directamente a los ojos. La verdad es que te crié sola después de que tu padre murió. La verdad es que trabajé 2 empleos para que tú y tu hermana tuvieran ropa limpia y comida en la mesa. La verdad es que nunca en mi vida he robado nada a nadie. La verdad, dijo él acercando su cara a la mía, es que siempre fuiste una fracasada. Pobre, amargada, resentida. Y cuando viste la oportunidad de finalmente tener algo, no pudiste resistirte. Sus palabras me atravesaron como balas. Retrocedí en mi silla, sintiendo como el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Esto era lo que mi hijo realmente pensaba de mí? ¿Todo este tiempo había guardado este desprecio en su corazón? Leandra se unió a Cornelio, formando un frente unido contra mí. Encontramos algo más interesante, dijo sacando otro documento de su bolso interminable de evidencias. Esto es una copia de una transferencia bancaria realizada 3 semanas antes de que Leocadio muriera. $50,000 transferidos de su cuenta a una cuenta a nombre de Dolores Peña. El mundo se detuvo. $50,000. Miré el papel que ella sostenía, pero las letras se veían borrosas a través de mis lágrimas. Eso no puede ser real. Yo no tengo ninguna cuenta con ese dinero. Yo ni siquiera. ¿Vas a negarlo incluso con la evidencia frente a ti?, preguntó Honorio levantándose también. Ahí está tu nombre, tu número de identificación, la fecha exacta. ¿Qué más necesitas para admitir lo que hiciste? Sacudí la cabeza violentamente. No. Esto está mal. Alguien falsificó esto. Yo nunca recibí $50,000 de Leocadio. Ni 50,000, ni 5,000, ni 500. Nada. Entonces explica cómo llegó ese dinero a una cuenta con tu nombre, exigió Cornelio. Explica cómo es que hay un registro bancario oficial que muestra esta transacción. No lo sé, grité, poniéndome de pie con las piernas temblando. No sé cómo existe ese documento porque yo nunca autoricé nada así. Alguien está mintiendo. Alguien falsificó mi firma, mi información. Esto es una trampa. Leandra se rió, una risa aguda y cruel. Una trampa. Qué conveniente.
Cuando la evidencia te señala directamente, de repente todo es una conspiración contra ti. El abogado Eligio observaba el intercambio con atención, sus ojos moviéndose de una persona a otra. Escribía ocasionalmente algunas notas en un cuaderno que tenía frente a él, pero no intervenía. Anastasia finalmente habló de nuevo, con voz apenas audible. «Mamá, si admites lo que hiciste, tal vez podamos llegar a un acuerdo. No tiene que terminar en la cárcel. Solo di la verdad». La miré con una mezcla de dolor y decepción que no tenía palabras. Mi propia hija, la niña que había mecido en mis brazos, a quien había consolado en sus peores momentos, me estaba rogando que confesara un crimen que no había cometido. «La verdad, Anastasia», dije con voz rota, «es que estoy sentada aquí siendo destruida por mi propia familia. La verdad es que todas estas acusaciones son mentiras. Y la verdad es que aparentemente ninguno de ustedes me conoce en absoluto». Honorio volvió a hablar, esta vez con un tono más amenazante. «Mi abogado está listo para presentar cargos criminales. Fraude, abuso financiero de ancianos, falsificación de documentos. Estamos hablando de años de prisión, tía Dolores. Años. A tu edad, probablemente morirías allí dentro». El miedo me recorrió la espalda. Prisión. Estaban hablando de enviarme a prisión por crímenes que no había cometido. Esto no podía estar pasando. Era demasiado absurdo, demasiado cruel. «No pueden hacer esto», susurré. «No pueden acusarme de algo sin evidencia real. Esos documentos son falsos. Tienen que serlo». «La evidencia es muy real», afirmó Cornelio. «Y hay más. Mucho más. Testimonios de personas que te vieron actuar de forma sospechosa. Registros de llamadas donde supuestamente presionabas a mi tío para que cambiara su testamento. Videos de cámaras de seguridad de bancos donde apareces haciendo transacciones en nombre de Leocadio». Mi cabeza daba vueltas. Nada de eso era verdad. Yo nunca había presionado a Leocadio para nada. Nunca había hecho transacciones en su nombre. Alguien había construido una elaborada red de mentiras y evidencias falsas para destruirme. «Ustedes planearon todo esto», dije lentamente, mientras la realización comenzaba a formarse en mi mente. «Ustedes crearon todas estas evidencias falsas. Ustedes. Esto es un complot para quitarme cualquier cosa que Leocadio pudiera haberme dejado». Leandra aplaudió de nuevo, burlona. «Ah, ahora somos nosotros los villanos. ¡Qué giro tan predecible! La pobre víctima rodeada de conspiradores malvados». «¿Por qué?», pregunté, mirando a cada uno de ellos. «¿Por qué harían esto? Tanto les importa el dinero que están dispuestos a destruir a su propia madre, a su propia tía». «No se trata solo del dinero», respondió Honorio con frialdad. «Se trata de justicia. Se trata de asegurarnos de que una manipuladora no se salga con la suya. Se trata de proteger el legado de mi padre». «El legado de tu padre», repetí con amargura. «Un padre al que no visitaste en 5 años. Un padre que murió preguntándose por qué su hijo nunca tenía tiempo para él. Ese legado». Honorio apretó los puños, su cara enrojeciendo. «No te atrevas a juzgarme. Tú no sabes nada sobre mi relación con mi padre». «Sé que no existía», respondí, sintiendo como algo dentro de mí se quebraba definitivamente. «Sé que él esperaba tus llamadas que nunca llegaban. Sé que guardaba fotos tuyas de cuando eras niño porque eran las únicas veces que recordaba haberte visto feliz de estar con él». El silencio que siguió a mis palabras fue denso, pesado. Honorio me miraba con odio puro en los ojos, pero no podía negar lo que había dicho porque era verdad. Leocadio había sufrido por la ausencia de su hijo, y yo había sido testigo de ese sufrimiento día tras día. Cornelio rompió el silencio con voz cortante. «Suficiente de este melodrama. Señor Eligio, exigimos que se posponga la lectura del testamento hasta que se realice una investigación completa sobre las actividades fraudulentas de mi madre». El abogado finalmente cerró su cuaderno y juntó las manos sobre la mesa. Me miró fijamente, luego miró a Cornelio, a Leandra, a Honorio, y finalmente a Anastasia, que seguía encogida en su silla como si quisiera desaparecer. «He escuchado todas las acusaciones», dijo Eligio con voz firme y profesional. «Son graves, sin duda. Pero debo informarles que mi obligación legal es proceder con la lectura del testamento según las instrucciones de mi difunto cliente».
Incluso si ese testamento fue obtenido mediante fraude, exigió Honorio, golpeando la mesa con la palma. Las acusaciones de fraude deben ser probadas en un tribunal, respondió Eligio sin alterarse. No en esta sala. Si ustedes creen tener evidencia de actividad criminal, son libres de presentarla a las autoridades correspondientes. Pero eso no detiene el proceso testamentario. Leandra se inclinó hacia adelante agresivamente. Usted está siendo cómplice de un crimen. Cuando todo esto salga a la luz, su carrera terminará junto con la de ella. Eligio la miró con una calma que rayaba en la indiferencia. Señora, le sugiero que mida sus palabras. Hacer acusaciones infundadas contra un abogado en ejercicio no es sabio. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí un pequeño alivio. Al menos el abogado no se dejaba intimidar por ellos. Al menos alguien en esta sala mantenía la cordura. Cornelio cambió de táctica. Su voz se volvió más suave, casi razonable. Señor Eligio, comprendo su posición. Pero seguramente puede ver que hay serias dudas sobre la validez de este testamento. Mi tío estaba enfermo, medicado, vulnerable. ¿No sería más prudente esperar hasta que se esclarezcan estos asuntos? Su tío, respondió Eligio, estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando redactó y firmó este testamento. Fue evaluado por 2 médicos independientes que certificaron su competencia. Fue testigo por 3 personas que no tenían ningún interés en la herencia. Todo se hizo siguiendo los procedimientos legales más estrictos. Honorio se puso de pie bruscamente. Entonces esos médicos fueron comprados. Esos testigos fueron manipulados. No hay otra explicación. La única explicación que necesitan, dijo Eligio con un tono que comenzaba a mostrar impaciencia, es que el señor Leocadio Peña era un hombre inteligente que sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Algo en la forma en que dijo esas palabras me hizo mirarlo con más atención. Había un matiz allí, algo que no estaba diciendo directamente. Como si supiera algo que nosotros no sabíamos. Leandra debió notarlo también porque su tono se volvió más cauteloso. ¿Qué está insinuando, señor abogado? Eligio abrió su portafolio de nuevo y sacó el sobre grande que había puesto sobre la mesa al principio. Lo sostuvo en sus manos por un momento, mirándolo como si estuviera decidiendo algo importante. Leocadio Peña, comenzó lentamente. Era mi cliente desde hace más de 20 años. Lo conocí cuando apenas estaba comenzando a construir su imperio empresarial. Era un hombre brillante, astuto, observador. Muy poco se le escapaba. ¿Y? Preguntó Cornelio con impaciencia. Y, continuó Eligio, durante sus últimos meses de vida, me llamó varias veces para discutir no solo su testamento, sino también ciertas preocupaciones que tenía. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Preocupaciones? ¿De qué estaba hablando? Honorio se cruzó de brazos. ¿Qué tipo de preocupaciones? Eligio me miró directamente a mí, y por primera vez vi algo en sus ojos que parecía ¿compasión? El señor Leocadio estaba preocupado por lo que sucedería después de su muerte. Específicamente, estaba preocupado por cómo ciertos miembros de su familia podrían reaccionar a sus decisiones testamentarias. El silencio en la sala era absoluto. Todos nos habíamos quedado inmóviles, esperando las siguientes palabras del abogado. De hecho, continuó Eligio, me dijo textualmente en nuestra última reunión: Eligio, sé exactamente lo que va a pasar cuando yo muera. Sé quiénes van a aparecer de repente. Sé qué van a decir. Sé cómo van a atacar a la única persona que estuvo conmigo cuando los demás no estaban. Sentí que las lágrimas volvían a mis ojos. Leocadio lo había sabido. Lo había predicho todo. Cornelio sacudió la cabeza con incredulidad fingida. Eso es muy conveniente. Un cliente muerto que supuestamente predijo el futuro. ¡Qué oportuno! No predijo el futuro, corrigió Eligio con firmeza. Conocía a su familia. Los había observado durante años. Sabía quiénes aparecían solo cuando necesitaban algo y quiénes estaban presentes sin esperar nada a cambio. Leandra se rió nerviosamente. Está inventando esto. No tiene forma de probar que Leocadio dijo eso. Eligio la miró con una expresión que casi parecía una sonrisa. ¿Está segura de eso, señora? Algo en su tono hizo que un escalofrío recorriera la sala. Leandra palideció ligeramente.
Cornelio intercambió una mirada rápida con Honorio. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Honorio con voz tensa. Eligio colocó el sobre la mesa, pero no lo abrió todavía. Sus dedos descansaban sobre él como si estuviera saboreando el momento. Quiero decir que el señor Leocadio Peña era un hombre que no dejaba nada al azar, especialmente cuando se trataba de proteger a las personas que amaba. Deje de hablar en acertijos y vaya al grano, exigió Cornelio, aunque su voz había perdido parte de su seguridad anterior. El abogado respiró profundo. Muy bien. Antes de proceder con la lectura formal del testamento, debo informarles que el señor Leocadio tomó ciertas precauciones. Precauciones que, según sus propias palabras, serían necesarias cuando llegara este momento exacto. ¿Qué momento?, preguntó Anastasia con voz temblorosa. Eligio me miró de nuevo, y esta vez definitivamente había compasión en sus ojos. El momento en que su familia acusara a la señora Dolores Peña de robo, fraude y manipulación. El aire salió de mis pulmones de golpe. Leocadio lo había sabido. Lo había predicho palabra por palabra. Cornelio se puso pálido. Eso es ridículo. Nadie podía saber que ustedes la acusarían, completó Eligio. Oh, pero él lo sabía. De hecho, me dio instrucciones muy específicas sobre qué hacer si este escenario se presentaba. Y aquí estamos. Leandra trató de recuperar su compostura. Esto no cambia nada. Las evidencias que tenemos son reales. Los documentos, las transferencias, todo es real. ¿De verdad?, preguntó Eligio con un tono que sugería que sabía algo que ellos no. Interesante. Porque el señor Leocadio también me habló sobre posibles evidencias falsificadas. Me dijo que estaría atento a documentos que parecerían legítimos, pero que serían completamente fraudulentos. Honorio se aclaró la garganta nerviosamente. Está tratando de confundirnos. Está jugando con nosotros. No estoy jugando, respondió Eligio con seriedad. Estoy cumpliendo con las instrucciones de mi cliente. Instrucciones que incluían un plan muy específico para este momento exacto. Se puso de pie y caminó hacia un armario en la esquina de la sala. Lo abrió y sacó una caja negra que parecía algún tipo de equipo electrónico. La colocó sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó Cornelio con voz tensa. Esto, dijo Eligio, conectando cables a una pantalla grande que estaba montada en la pared, es algo que el señor Leocadio preparó específicamente para este momento. Él me dijo: Eligio, cuando llegue el día de leer mi testamento, y cuando mi familia acuse a mi hermana de haberme robado, quiero que les muestres esto. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Qué había preparado Leocadio? La pantalla se encendió, mostrando primero solo una luz azul brillante, luego el logo de una compañía de seguridad electrónica. Números y fechas comenzaron a aparecer en la esquina. Leandra se puso de pie bruscamente. Espere un momento. ¿Qué va a mostrar? Eligio la ignoró y siguió trabajando con el equipo. El señor Leocadio instaló un sistema de cámaras de seguridad en su casa hace aproximadamente 2 años. No eran cámaras visibles. Eran cámaras ocultas, discretas, colocadas estratégicamente en varias habitaciones. Cornelio palideció completamente. No puede hacer eso. Eso es invasión de privacidad. En su propia casa, respondió Eligio con una ceja levantada. No, señor Cornelio. Es completamente legal instalar cámaras de seguridad en tu propia propiedad. Especialmente cuando tienes razones para creer que podrías necesitar evidencia de comportamientos inapropiados. Honorio se levantó de golpe, su cara mostrando algo que no había visto antes: miedo real. No tiene derecho a mostrar esas grabaciones sin nuestro consentimiento. Eso viola nuestros derechos. Eligio lo miró con una expresión casi divertida. ¿Sus derechos? Ustedes entraron voluntariamente a la casa de un hombre moribundo. Él tenía todo el derecho de grabar lo que sucedía en su propia propiedad. Y déjenme ser claro, estas grabaciones fueron archivadas legalmente y pueden ser usadas como evidencia si es necesario. Leandra había perdido completamente su seguridad anterior. Sus manos temblaban mientras agarraba el borde de la mesa. Esto es una trampa. Nos están tendiendo una trampa. No, corrigió Eligio con calma.
Esto es exactamente lo que el señor Leocadio predijo que sucedería. Él conocía a su familia mejor de lo que ustedes se conocían a sí mismos. Miré la pantalla con el corazón en la garganta. ¿Qué habían grabado esas cámaras? ¿Qué había visto mi hermano que lo había llevado a tomar estas precauciones? Eligio presionó un botón en el control remoto. Les voy a mostrar una selección de grabaciones. No todas, porque hay horas y horas de material, pero sí las más relevantes para la situación actual. La pantalla parpadeó y de repente apareció una imagen de la sala de estar de la casa de Leocadio. Reconocí inmediatamente los muebles, las cortinas, el cuadro grande que colgaba sobre la chimenea. La fecha en la esquina mostraba que era de hace aproximadamente un año. En la grabación, yo estaba sentada junto a Leocadio en el sofá. Él se veía frágil, delgado, con una manta sobre las piernas. Yo le estaba leyendo el periódico en voz alta, señalando artículos que pensaba que le interesarían. Su cara mostraba una sonrisa pequeña mientras escuchaba. Esta primera grabación, explicó Eligio, es representativa de cientos de horas similares. La señora Dolores visitando a su hermano, cuidándolo, haciendo compañía. Sin pedir nada, sin buscar nada, simplemente estando presente. Cornelio desvió la mirada de la pantalla. Anastasia tenía lágrimas en los ojos mientras me observaba en la grabación preparándole a Leocadio una taza de té, ajustándole la manta, preguntándole si necesitaba algo. La imagen cambió. Ahora la fecha mostraba hace 8 meses. Leocadio estaba en la cama, claramente más débil que antes. Yo estaba organizando sus medicamentos en el pastillero semanal, leyendo cada etiqueta cuidadosamente, verificando las dosis con una lista que tenía el médico. Aquí vemos a la señora Dolores manejando los medicamentos de su hermano, narró Eligio. Noten que está usando sus propios guantes desechables, que trajo de su casa. Noten que está siguiendo estrictamente las instrucciones médicas. Y noten esto. La imagen se acercó digitalmente mostrando la mesita de noche donde había un sobre con dinero. Claramente visible, varios billetes de $100 asomándose. Yo pasé junto a ese dinero múltiples veces en la grabación, organizando medicinas, ajustando almohadas, ayudando a Leocadio a sentarse. Nunca toqué el dinero. Ni siquiera lo miré. El señor Leocadio me dijo que dejaba dinero a la vista deliberadamente, explicó Eligio. Quería ver si su hermana alguna vez tomaría aunque fuera un billete. Según me confesó, hizo esto docenas de veces durante meses. Ella nunca tomó nada. Sentí un nudo en la garganta. Leocadio me había estado probando. Pero no me sentí ofendida. Entendía por qué lo había hecho. Necesitaba estar seguro. La siguiente grabación mostró algo diferente. La fecha era de hace 6 meses. En la pantalla apareció Cornelio entrando a la casa de Leocadio. Pero no estaba solo. Leandra venía con él. En la grabación, los vi caminar directamente hacia el estudio de Leocadio sin siquiera preguntar primero dónde estaba él. Los escuché hablar entre ellos. Tiene que estar por aquí, decía Leandra en la grabación, abriendo cajones. Los documentos de las propiedades. Necesitamos saber exactamente qué tiene antes de que sea demasiado tarde. Cornelio revisaba archivos en el escritorio. Si podemos encontrar una copia del testamento anterior, tal vez podamos. Podemos argumentar que ese es el válido, completó Leandra. Antes de que la bruja de tu madre lo convenciera de cambiarlo todo. Me quedé sin aliento. Los vi en la pantalla, en la casa de mi hermano moribundo, buscando entre sus cosas privadas, conspirando sobre cómo invalidar sus deseos. Cornelio en el presente se puso de pie violentamente. Apague eso. No tiene derecho a mostrar eso. Siéntese, señor Cornelio, ordenó Eligio con voz firme. Todavía no hemos terminado. La grabación continuó. Escuché a Leandra decir, necesitamos un plan. Si el viejo le deja todo a Dolores, tenemos que estar listos para atacar. Podemos acusarla de manipulación, de robo, de lo que sea necesario. Podemos falsificar algunos documentos, sugirió Cornelio en la grabación. Hacer que parezca que ella movió dinero de sus cuentas. Leandra asintió. Conozco a alguien que puede hacer transferencias bancarias que parecen completamente legítimas. Solo necesitamos los números de cuenta de tu madre. El silencio en la sala de juntas era sepulcral. Leandra estaba blanca como un papel.
Cornelio tenía las manos apretadas en puños, su cara una mezcla de rabia y terror. Esto fue hace 6 meses, dijo Eligio deteniéndose en la imagen donde Cornelio y Leandra revisaban papeles. 6 meses antes de la muerte del señor Leocadio. Ya estaban planeando acusar a la señora Dolores de fraude. Ya estaban hablando de falsificar evidencia. Honorio había perdido todo su color. Yo no sabía nada de esto. Eligio sacó otro documento de su portafolio. ¿No? Porque tengo aquí registros de llamadas telefónicas entre usted, el señor Cornelio y la señora Leandra. Más de 30 llamadas en los últimos 6 meses del año pasado. ¿De qué creen que hablaban? La siguiente grabación comenzó a reproducirse automáticamente. Esta vez mostraba la cocina de la casa de Leocadio. Yo estaba preparando el almuerzo, cortando verduras cuidadosamente, cocinando con atención. Leocadio estaba sentado en una silla, observándome con cariño. ¿Sabes qué extraño más, Dolores?, decía mi hermano en la grabación con voz débil. Extraño cuando éramos niños y tú me hacías esos sándwiches terribles que decías que eran gourmet. Me reí en la grabación, secándome las manos en el delantal. Eran creativos, no terribles. Mantequilla de maní con pepinillos es una combinación incomprendida. Leocadio se rió, una risa genuina que hizo que mi corazón se encogiera al recordarlo. Eras terrible cocinando incluso entonces. Pero siempre lo hacías con tanto amor que no importaba. En la grabación, me acerqué y le di un beso en la frente. Y todavía cocino terrible. Pero sigo haciéndolo con amor. Eligio pausó la imagen en ese momento. El señor Leocadio guardó esta grabación específicamente. Me dijo que quería que vieran esto. Quería que entendieran la diferencia entre alguien que está ahí por amor y alguien que está ahí por interés. Las lágrimas rodaban libremente por mi cara ahora. Ver a mi hermano así, escuchar su voz de nuevo, era demasiado. La siguiente grabación los mostró a todos. Era de hace 4 meses. Honorio había venido de visita, una de las pocas veces que apareció. Pero en lugar de pasar tiempo con su padre, lo vi en la pantalla hablando por teléfono en el pasillo. Sí, las propiedades valen al menos 20 millones, decía Honorio en voz baja. Las empresas probablemente otros 30. Si jugamos bien nuestras cartas, podemos asegurarnos de que todo se divida apropiadamente. Una voz al otro lado, que sonaba como Cornelio, respondió algo que no se escuchaba claramente. No te preocupes por Dolores, continuó Honorio. Es solo una vieja pobre. No tiene recursos para pelear legalmente. La aplastaremos si es necesario. Honorio en el presente cerró los ojos, derrotado. No había forma de negar sus propias palabras capturadas en video. Eligio dejó que la grabación siguiera. Mostró el momento en que Honorio finalmente entró a ver a su padre. Leocadio estaba en la cama, obviamente emocionado de ver a su hijo. Honorio, qué sorpresa, decía Leocadio con voz débil pero feliz. No esperaba verte hoy. Hola, papá, respondió Honorio con una sonrisa que se veía falsa incluso en la grabación. Solo pasaba por la ciudad y pensé en visitarte rápidamente. ¿Te puedes quedar a cenar? Dolores se está preparando. No puedo, interrumpió Honorio. Tengo una reunión importante. Solo vine a ver cómo estabas y bueno, quería hablar sobre algunos documentos que necesito que firmes. La expresión de Leocadio en la grabación cambió. La alegría se desvaneció de su rostro, reemplazada por una tristeza profunda que me partió el corazón. Documentos. Siempre documentos. Nunca solo una visita, ¿verdad, hijo? Honorio se removió incómodo en la grabación. Papá, no es así. Es solo que tengo poco tiempo y pensé que podríamos aprovechar para que firme lo que necesitas y te vayas, completó Leocadio con voz cansada. Como siempre. Vi cómo Honorio sacaba papeles de su maletín. Son solo actualizaciones de poder notarial. Cosas de rutina. Si pudieras firmar aquí y aquí. Leocadio ni siquiera miró los papeles. Déjalos con Eligio, mi abogado. Él los revisará. Pero papá, son urgentes. Si pudieras simplemente. He dicho que no, Honorio, respondió Leocadio con firmeza sorprendente para alguien tan débil. Ya no firmo nada sin que mi abogado lo revise primero.
Aprendí esa lección. En la grabación, Honorio guardó los papeles con expresión frustrada. Como quieras. Tengo que irme de todos modos. Se dio vuelta para salir, pero Leocadio lo detuvo con una pregunta que sonó desesperada. ¿Volverás pronto? Tal vez el próximo fin de semana. Veré qué puedo hacer, papá. Estoy muy ocupado con los negocios. Siempre ocupado, murmuró Leocadio mientras su hijo salía de la habitación. Demasiado ocupado para tu padre moribundo. La imagen mostró a Leocadio quedándose solo en la cama, mirando al techo con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Momentos después, yo entré a la habitación. ¿Ya se fue Honorio?, pregunté en la grabación, llevando una bandeja con té. Leocadio asintió sin mirar hacia mí. Puse la bandeja en la mesita y me senté en el borde de la cama. No dije nada, solo tomé su mano y la sostuve. ¿Por qué, Dolores?, preguntó mi hermano con voz rota. ¿Por qué mis seres queridos solo vienen cuando necesitan algo de mí? En la grabación, vi cómo le acariciaba la mano con ternura. Porque la gente a veces olvida lo que realmente importa. Pero tú lo recuerdas. Y yo estoy aquí, no porque necesite algo, sino porque te amo. Leocadio volteó a mirarme en la pantalla. Lo sé. Eres la única. La única que vino sin esperar nada. La única que se quedó cuando todos se fueron. Eligio pausó la grabación en ese momento. Me miró con una expresión suave. El señor Leocadio me llamó esa misma noche. Me dijo que había tomado su decisión final sobre el testamento. Me dijo que sabía exactamente quién merecía qué. Cornelio había estado en silencio, pero ahora explotó. Esto no prueba nada. Solo demuestra que ella lo manipuló emocionalmente. Lo hizo sentir culpable, lo aisló de nosotros, lo convenció de que éramos malos. ¿Lo convencí?, repliqué con voz temblorosa pero firme. ¿O ustedes mismos le mostraron quiénes eran realmente? Yo no tenía que decirle nada, Cornelio. Tus acciones hablaban más fuerte que cualquier palabra mía. Leandra trató de recuperar terreno. Las grabaciones muestran conversaciones privadas sacadas de contexto. Cualquier familia tiene desacuerdos. Eso no significa que... Esperen, interrumpió Eligio, levantando una mano. Hay más. Mucho más. Pero antes de continuar con las grabaciones, hay algo específico que el señor Leocadio quería que supieran en este momento exacto. Sacó un sobresellado del portafolio. Tenía mi nombre escrito con la letra temblorosa de mi hermano. Este sobre fue escrito hace 3 meses, cuando el señor Leocadio supo que su tiempo se estaba acabando. Me dio instrucciones específicas. Debía abrirse en la lectura del testamento, pero solo después de que se presentaran acusaciones contra la señora Dolores. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta escrita a mano. Reconocí inmediatamente la letra de Leocadio, aunque más temblorosa que antes debido a su enfermedad. Comencé a leer en voz alta, con la voz quebrándose. Mi querida Dolores, si estás leyendo esto, significa que estoy muerto y que pasó exactamente lo que predije. Te acusaron de robarme, de manipularme, de aprovecharte de mí. No te sorprendas, hermanita. Yo sabía que pasaría. Hice una pausa, secándome las lágrimas. Cornelio había desviado la mirada, incapaz de enfrentarme. Continué leyendo. He pasado los últimos 2 años observando a nuestra familia. Vi quién venía con amor y quién venía con interés. Vi quién se quedaba cuando las cosas se ponían difíciles y quién desaparecía cuando no había nada que ganar. Y lo que vi me rompió el corazón, pero también me abrió los ojos. La carta continuaba. Mi hijo Honorio es un buen hombre de negocios, pero un mal hijo. No lo culpo completamente. Tal vez yo fui un mal padre, demasiado ocupado construyendo imperios para construir relaciones. Pero eso no excusa que me haya abandonado cuando más lo necesitaba. Honorio hundió la cara entre las manos. Cornelio y Leandra, leí mientras mi voz temblaba. Los vi conspirando. Instalé esas cámaras porque una enfermera me advirtió que los había escuchado hablar sobre mi testamento. No quería creerlo, pero la evidencia no miente. Planearon destruirte, Dolores, para quedarse con todo. Leandra estaba llorando ahora, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia y frustración por haber sido descubierta. La carta seguía.
Anastasia es cobarde. No tiene la maldad de su hermano, pero tampoco tiene el coraje de defender lo correcto. Se quedará callada mientras te destrozan, y eso, en cierta forma, es peor que participar activamente. Anastasia sollozó audiblemente, confirmando cada palabra de mi hermano. Pero tú, mi Dolores, continué leyendo mientras las lágrimas caían sobre el papel, tú fuiste mi luz en la oscuridad. Cada mañana que aparecías con tu sonrisa cansada pero genuina. Cada tarde que pasabas leyéndome aunque tu espalda te doliera de estar sentada tanto tiempo. Cada noche que te quedabas hasta que me dormía porque sabías que le tenía miedo a la oscuridad. Tuve que detenerme un momento, la emoción era demasiado intensa. Nunca pediste nada. De hecho, rechazabas mi ayuda cuando la ofrecía. Cuando se descompuso tu refrigerador y te ofrecí comprarte uno nuevo, me dijiste que ya lo habías resuelto. Luego me enteré por tu vecina que habías pedido prestado dinero. Eso me partió el corazón, Dolores. Ver que preferías endeudarte antes que aceptar ayuda de tu hermano millonario. Eligio intervino suavemente. El señor Leocadio me llamó ese día. Me pidió que enviara un refrigerador nuevo a su casa de todos modos. Me dijo que cuando llegara, le diría a la señora Dolores que era uno que él ya no necesitaba. Recordé ese día. Había llegado un refrigerador hermoso, nuevo, y Eligio me había dicho exactamente eso. Que Leocadio lo había pedido por error y ya no lo necesitaba. Yo lo había aceptado porque no quería que se desperdiciara. Nunca supe que era un regalo disfrazado. Seguí leyendo la carta, así que tomé mis precauciones. Instalé las cámaras. Documenté todo. Guardé evidencia de cada visita, cada conversación, cada momento. Y le di instrucciones muy específicas a Eligio sobre qué hacer cuando llegara este momento. La siguiente parte de la carta estaba dirigida a los demás, a mi familia que viene hoy buscando fortuna, los conozco mejor de lo que se conocen ustedes mismos. Sé que acusarán a Dolores de los mismos crímenes que ustedes planeaban cometer. Es proyección psicológica básica. Cornelio golpeó la mesa con frustración, pero no dijo nada. Sé que presentarán evidencias falsificadas. De hecho, ya sé exactamente qué documentos van a mostrar porque mi equipo de seguridad informática ha estado monitoreando sus actividades digitales durante meses. Leandra se puso pálida. Eso es ilegal. No pueden hackear nuestras computadoras. Eligio sonrió levemente. No fue hackeo. Cada vez que usaban la red Wi-Fi de la casa del señor Leocadio, aceptaban términos de servicio que incluían monitoreo de seguridad. Está todo en letra pequeña que nunca leyeron. La carta continuaba. Así que aquí está mi mensaje final para ustedes. Dolores no robó nada. Yo le di todo voluntariamente en agradecimiento por su amor desinteresado. Los documentos que presentarán son falsos, y tengo evidencia de quién los creó y cuándo. Leí la última parte con voz firme, recuperando algo de mi fuerza. A mi querida hermana Dolores, no dejes que te destruyan. No dejes que te hagan sentir culpable por aceptar lo que te di con amor. Te lo mereces todo y más. Fuiste la mejor hermana que alguien podría pedir, y en mis últimos años, fuiste también mi mejor amiga. Te amo, hermanita. Siempre te amaré. Tu hermano, Leocadio. El silencio que siguió fue absoluto. Doblé la carta cuidadosamente y la sostuve contra mi pecho como si fuera lo más preciado del mundo. Eligio dejó que el momento se asentara antes de hablar. Ahora, continuemos con más evidencia. Porque el señor Leocadio no solo predijo lo que harían, sino que documentó meticulosamente cada paso que dieron. Eligio presionó otro botón en el control remoto y la pantalla mostró una nueva serie de imágenes. Esta vez eran capturas de pantalla de conversaciones por mensajes de texto. Reconocí los números de teléfono que aparecían en la parte superior. Estos mensajes, explicó Eligio, fueron intercambiados entre el señor Cornelio, la señora Leandra y el señor Honorio durante los últimos 6 meses de vida del señor Leocadio. Como mencioné, fueron obtenidos legalmente a través del sistema de seguridad de la casa. El primer mensaje era de Cornelio a Leandra, fechado hace 5 meses. El viejo está cada vez más débil. Necesitamos acelerar el plan. Si mi madre lo convence de cambiar el testamento de nuevo, lo perdemos todo. La respuesta de Leandra: ya tengo los documentos listos. Solo necesitamos el momento correcto para presentarlos. Después de que muera,
La acusaremos inmediatamente. No le daremos tiempo de preparar defensa. Otro mensaje de Honorio. Hablé con un abogado. Dice que si podemos probar incompetencia mental o manipulación indebida, podemos invalidar cualquier testamento. Solo necesitamos testimonios y evidencia documental. Cornelio respondió, la evidencia la podemos crear. Conozco a alguien que puede hacer transferencias bancarias que parecen completamente legítimas. Costará unos $5,000, pero valdrá la pena si nos quedamos con millones. Me quedé mirando la pantalla con horror. No solo habían planeado acusarme, sino que habían pagado para crear evidencia falsa en mi contra. Leandra intentó defenderse débilmente. Esos mensajes están sacados de contexto. No significan lo que parecen. ¿De verdad?, interrumpió Eligio con tono cortante. Entonces explíqueme este otro mensaje donde usted escribe textualmente: necesitamos hacer que Dolores parezca una ladrona. Es la única forma de asegurarnos de que no se quede con nada. La siguiente imagen mostró exactamente ese mensaje. No había forma de negarlo o reinterpretarlo. Las palabras estaban ahí, claras y condenatorias. Eligio continuó. Y aquí tienen otro donde el señor Cornelio escribe: encontré la información bancaria de mi madre. Con esto podemos crear las transferencias falsas. Solo tenemos que esperar a que el tío muera. Cornelio estaba completamente pálido ahora, su seguridad anterior completamente evaporada. Esos mensajes fueron. No íbamos a hacerlo realmente. Solo estábamos hablando. Solo hablando. Eligio sacó otro documento. Porque tengo aquí un recibo de pago a una compañía que se especializa en crear documentos bancarios falsos. $5,000, exactamente como usted mencionó en los mensajes. Pagados 2 semanas antes de la muerte del señor Leocadio. Puso el recibo sobre la mesa. Tenía la firma de Cornelio en la parte inferior. Y aquí, continuó Eligio implacable, tengo los documentos originales que ustedes planeaban presentar hoy. Los mismos que supuestamente muestran transferencias de $50,000 a la cuenta de la señora Dolores. Colocó los papeles lado a lado con otros documentos. Estos son documentos falsificados. Los expertos forenses ya los han examinado. El papel es diferente al que usa el Banco Real. La tipografía está ligeramente desfasada. Los números de serie no coinciden con ningún registro bancario legítimo. Leandra había comenzado a llorar, pero eran lágrimas de rabia y desesperación, no de arrepentimiento. No pueden usar esto en nuestra contra. Es entrapment. Nos tendieron una trampa. No es trampa, corrigió Eligio firmemente. Cuando ustedes planearon y ejecutaron un fraude por su propia voluntad. El señor Leocadio simplemente documentó sus acciones criminales. Honorio se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. Voy a salir de aquí ahora mismo y... Siéntese, señor Honorio, ordenó Eligio con voz autoritaria. Porque si sale de esta sala antes de que terminemos, llamaré inmediatamente a las autoridades con toda esta evidencia. Y créame, hay suficiente aquí para cargos criminales contra los 3. Honorio se quedó de pie un momento, claramente debatiendo qué hacer. Finalmente, lentamente, se sentó de nuevo. La pantalla cambió a otra grabación. Esta vez mostraba el exterior de la casa de Leocadio, específicamente el área del garaje. La fecha era de hace 3 meses. En la grabación, vi a Leandra entrando por la puerta lateral con una llave. Esperó hasta que yo saliera de la casa, me vio alejarme en mi auto, y luego volvió a entrar. Esta grabación es particularmente interesante, comentó Eligio. Muestra a la señora Leandra entrando a la casa cuando creía que no había nadie. ¿Sabe cómo obtuvo esa llave, señora Leandra? Leandra no respondió, mirando fijamente al suelo. Porque yo sí lo sé, continuó Eligio. La sacó del bolso de la señora Dolores durante una visita familiar 3 semanas antes. Hizo una copia sin su conocimiento y la usó múltiples veces para entrar a la casa cuando la señora Dolores no estaba. La grabación mostró a Leandra moviéndose por la casa, abriendo cajones, revisando documentos, tomando fotos con su teléfono celular de papeles privados de Leocadio. ¿Y sabe qué más hizo durante estas visitas no autorizadas?, preguntó Eligio retóricamente. Tomó varias piezas de joyería. La imagen cambió,
mostrando a Leandra en el dormitorio principal, abriendo una caja de joyería y sacando el collar de esmeraldas que luego acusaría a mí de haber robado. Esa misma joyería, explicó Eligio, que ustedes afirmaron que la señora Dolores había robado. Porque el plan era simple, robar las joyas ustedes mismos, esconderlas, y luego acusar a Dolores del robo. Cornelio finalmente explotó. Suficiente. Suficiente de esto. Está bien, lo planeamos. ¿Y qué? Ella igual no merece nada. Ha vivido toda su vida como una fracasada. Mi tío se sintió mal por ella y la recompensó por simplemente estar ahí. Eso no es justo. ¿Justo? Repetí, sintiendo como la indignación finalmente superaba el dolor. ¿Tú me hablas de justicia? Pasé 5 años de mi vida cuidando a un hombre moribundo. 5 años. Mientras tú vivías tu vida cómoda, mientras Leandra gastaba en carteras de diseñador, mientras Honorio construía su imperio en otra ciudad. Yo estaba ahí limpiando, cocinando, consolando, acompañando. Me puse de pie, temblando de emoción. ¿Crees que fue fácil? ¿Crees que fue divertido ver a mi hermano deteriorarse día a día? Ver cómo perdía peso, cómo se debilitaba, cómo algunos días no me reconocía por los medicamentos. Yo estuve ahí para todo eso. No porque esperaba algo, sino porque era mi hermano y lo amaba. Anastasia finalmente habló, con voz quebrada. Mamá, lo siento. Debí haberte defendido. Debí. Pero no lo hiciste, la interrumpí, mirándola directamente. Te quedaste sentada en silencio mientras tu hermano y tu cuñada me destruían. Eso dice mucho sobre quién eres, Anastasia. Eligio levantó la mano para reclamar atención. Todavía hay más que necesitan ver. Porque el señor Leocadio no solo documentó sus conspiraciones, también grabó algo muy específico. Presionó play en otra grabación. Esta mostraba el estudio de Leocadio, pero la cámara estaba enfocada directamente en él. Estaba sentado en su silla favorita, envuelto en una manta, pero su mirada era clara y determinada. La fecha mostraba que era de apenas un mes antes de su muerte. Mi nombre es Leocadio Peña, comenzó mi hermano en la grabación, su voz débil pero firme. Tengo pleno uso de mis facultades mentales, como lo certificarán los médicos que me evaluaron esta misma mañana. Estoy grabando esto porque sé exactamente lo que va a pasar cuando muera. Verlo así, escuchar su voz de nuevo, me rompió el corazón. Las lágrimas rodaban por mi cara sin control. Mi familia me va a acusar de haber sido manipulado, continuó Leocadio. Van a decir que estaba confundido, medicado, incapaz de tomar decisiones. Pero la verdad es que nunca he visto las cosas más claramente que ahora, al final de mi vida. Tomó un sorbo de agua antes de continuar. He tenido meses para observar a la gente que dice amarme. Y he aprendido que el amor verdadero se muestra en los momentos difíciles, no en los buenos. Dolores ha estado aquí todos los días. No porque yo sea rico. No porque espere heredar algo. Sino porque soy su hermano. La cámara se acercó a su rostro. Mi hijo Honorio no me ha visitado en persona en más de un año. Mis sobrinos Cornelio y Anastasia vienen ocasionalmente, pero siempre con prisa, siempre con una agenda oculta. He escuchado sus conversaciones. He visto sus mensajes. Sé exactamente qué piensan de mí. Hizo una pausa, emocionándose visiblemente. Piensan que soy un viejo tonto con demasiado dinero. Piensan que Dolores me está manipulando. Pero la realidad es que Dolores es la única persona en este mundo que me ve como Leocadio, el hombre, no como Leocadio, el millonario. Honorio había cerrado los ojos, incapaz de mirar la pantalla. Así que he tomado mis decisiones, continuó Leocadio en la grabación, su voz ganando fuerza. Decisiones que se causarán controversia, que generarán acusaciones, que tal vez incluso terminen en tribunales. Pero son mis decisiones, tomadas con mente clara y corazón consciente. Se inclinó hacia adelante en su silla, mirando directamente a la cámara como si pudiera vernos a todos sentados en esa sala de juntas. A mi hijo Honorio, te amo, siempre te amaré. Pero has demostrado que los negocios son más importantes para ti que tu padre. Así que te dejo exactamente eso. Negocios. Recibirás el 15% de las acciones de mis empresas. Suficiente para que estés cómodo, pero no tanto como para que no tengas que trabajar. Honorio apretó los puños,
pero no dijo nada. A mi sobrino Cornelio y mi sobrina Anastasia, siguió Leocadio, les dejo a cada uno $50,000. No porque se lo merezcan, sino porque alguna vez fueron niños que amé. Pero sus acciones como adultos han mostrado su verdadero carácter. Cornelio, tu codicia te ha corrompido. Anastasia, tu cobardía es igualmente decepcionante. Anastasia sollozó audiblemente, hundiendo su cara entre las manos. A Leandra, la esposa de Cornelio, la voz de Leocadio se volvió más dura. No le dejo absolutamente nada. Ella no es mi sangre y ha demostrado ser la más tóxica de todos. Su influencia sobre Cornelio ha sido veneno puro. Leandra se puso de pie bruscamente. No puede hacer esto. Soy parte de esta familia. Siéntese, ordenó Eligio con frialdad. O salga de la sala. Pero si sale, considere que las autoridades recibirán toda la evidencia de sus actividades criminales antes de que llegue al elevador. Leandra se sentó lentamente, temblando de rabia. En la pantalla, Leocadio tomó otro sorbo de agua. Y ahora, a mi querida hermana Dolores. La mujer que sacrificó 5 años de su vida para cuidarme. La mujer que nunca me pidió nada, que rechazaba mi ayuda incluso cuando claramente la necesitaba. La única persona que vino a verme porque quería, no porque esperaba algo. Las lágrimas caían tan rápido que apenas podía ver la pantalla. A Dolores le dejo mi casa principal, valorada en aproximadamente $3 millones. Le dejo el 60% de las acciones de mis empresas, que generarán ingresos sustanciales para el resto de su vida. Le dejo acceso completo a mis cuentas de ahorro, que suman aproximadamente $12 millones. Y le dejo todas mis posesiones personales, incluida la joyería que alguna vez perteneció a mi esposa. Me quedé sin aliento. No podía creer lo que estaba escuchando. Millones. Él me estaba dejando millones. Sé que Dolores probablemente esté llorando ahora mismo, dijo Leocadio con una pequeña sonrisa en la grabación. Sé que probablemente está pensando que es demasiado, que no lo merece. Pero hermanita, si estás viendo esto, escúchame, te lo mereces todo. Cada centavo. Cada propiedad. Todo. Su expresión se volvió más seria. Y a mi familia que está protestando en este momento, no tienen base legal para contestar este testamento. He sido evaluado por múltiples médicos. He tenido testigos independientes. He documentado todo meticulosamente. Y más importante aún, tengo evidencia de sus intentos de fraude y manipulación. Leocadio miró directamente a la cámara con determinación. Si intentan pelear esto en corte, Eligio tiene instrucciones de presentar cargos criminales en su contra. Fraude, falsificación, conspiración. Hay evidencia suficiente para enviarte a prisión, Cornelio. A ti también, Leandra. Y Honorio, tu participación en la conspiración te hace igualmente culpable. La sala estaba en silencio absoluto. Todos estábamos procesando las palabras de un hombre muerto que había orquestado magistralmente su venganza póstuma. Pero, continuó Leocadio, y su voz se suavizó un poco, si aceptan mis términos con dignidad, si piden perdón a Dolores y se van en paz, Eligio no presentará los cargos. Tendrán su pequeña herencia y podrán seguir con sus vidas. La elección es suya. La grabación mostró a Leocadio recostándose en su silla, visiblemente agotado por el esfuerzo. Dolores, hermana mía, usa este dinero sabiamente. Disfruta tu vida. Viaja si quieres. Ayuda a otros como me ayudaste a mí. Y por favor, no llores por mí. Morí rodeado de amor, gracias a ti. No todos pueden decir eso. Hizo una última pausa, mirando hacia algún punto fuera de cámara. Y a todos los demás. Espero que algún día entiendan que las relaciones no se construyen cuando es conveniente, sino cuando es difícil. Espero que aprendan que el amor verdadero no tiene precio y no espera recompensa. Pero principalmente, espero que dejen a mi hermana en paz. La grabación terminó con la imagen de Leocadio cerrando los ojos, exhausto pero en paz. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió, nadie habló. El peso de las palabras de Leocadio llenaba la sala como una presencia tangible. Finalmente, Eligio habló. El señor Leocadio firmó este testamento en presencia de 3 testigos independientes, ninguno de los cuales tenía interés en la herencia.
Fue evaluado ese mismo día por 2 psiquiatras diferentes que certificaron su competencia mental. Todo está documentado, sellado y completamente legal. Sacó el testamento oficial del sobre grande. Ahora procederé con la lectura formal, pero creo que el video lo resumió bastante bien. ¿Alguien tiene alguna objeción legal legítima? Cornelio abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Cerró los ojos, derrotado. Honorio sacudió la cabeza lentamente. No tengo objeciones. Leandra estaba llorando silenciosamente, todas sus máscaras y pretensiones finalmente destruidas. Anastasia se puso de pie temblorosa y caminó hacia mí. Se arrodilló frente a mi silla, tomando mis manos entre las suyas. Mamá, lo siento. Lo siento muchísimo. Fui una cobarde. Debí defenderte. Debiste, la interrumpí suavemente, pero no lo hiciste. Y eso es algo con lo que tendrás que vivir. Ella asintió, las lágrimas cayendo sobre nuestras manos entrelazadas. ¿Podrás perdonarme algún día? Miré a mi hija, la niña que había criado, la mujer que me había traicionado con su silencio. No lo sé, Anastasia. Honestamente, no lo sé. Eligio procedió con la lectura formal del testamento, confirmando todo lo que Leocadio había dicho en el video. Cuando terminó, colocó los documentos sobre la mesa. Hay una última cosa, dijo, mirándome directamente. El señor Leocadio dejó instrucciones específicas sobre la opción que mencionó en el video. Si los herederos aceptan los términos pacíficamente, no se presentarán cargos criminales. Sin embargo, si intentan contestar el testamento o causar más problemas a la señora Dolores, toda la evidencia será entregada a las autoridades de inmediato. Se giró hacia Cornelio, Leandra y Honorio. ¿Qué deciden? Cornelio fue el primero en hablar, su voz apenas un susurro. Acepto los términos. Honorio asintió lentamente. Yo también. Leandra tardó más, claramente luchando contra su orgullo y su rabia. Finalmente, entre dientes, dijo: acepto. Bien, dijo Eligio. Entonces esto concluye el proceso testamentario. Les enviaré los documentos necesarios para que firmen en los próximos días. Señora Dolores, si pudiera quedarse unos minutos más, hay algunos detalles adicionales que necesitamos discutir. Uno por uno, se fueron levantando para irse. Honorio pasó junto a mí sin mirarme. Leandra se apresuró hacia la puerta como si la sala estuviera en llamas. Cornelio se detuvo brevemente, abrió la boca como si fuera a decir algo, pero finalmente solo sacudió la cabeza y se fue. Anastasia fue la última. Me abrazó rápidamente, susurrando lo siento una vez más, antes de salir casi corriendo. Y entonces me quedé sola con Eligio en esa enorme sala de juntas, rodeada de evidencia de traición familiar y amor fraternal. ¿Está bien, señora Dolores?, preguntó Eligio con genuina preocupación. Me limpié las lágrimas y respiré profundo. No, pero estaré bien. Él asintió con comprensión. Su hermano era un hombre extraordinario. Y usted probó ser exactamente la persona que él creía que era. Solo fui su hermana, dije simplemente. Eso era todo lo que necesitaba ser. Eligio se sentó de nuevo y sacó algunos documentos adicionales. Hay algunas cosas más que el señor Leocadio quería que supiera. Cosas que prefirió mantener privadas hasta después de que los demás se fueran. Me sequé las últimas lágrimas y me preparé para lo que fuera que viniera ahora. Después de todo lo que había pasado, sentía que ya nada podía sorprenderme. Primero, comenzó Eligio, su hermano estableció un fondo especial. Cada mes durante los 5 años que usted lo cuidó, él depositaba dinero en una cuenta bancaria a su nombre. Nunca se lo dijo porque sabía que usted rechazaría el dinero. Me quedé mirándolo con incredulidad. ¿Cuánto? $2,000 mensuales durante 5 años. Son $120,000, más los intereses acumulados. Aproximadamente 135,000 en total. Las manos me temblaron. Todo ese tiempo, mientras yo luchaba con mi pensión miserable, mientras pedía prestado para reparaciones básicas, Leocadio había estado guardando dinero para mí. Él me dijo, continuó Eligio con una sonrisa suave, que usted merecía un salario por su trabajo.
que ninguna cantidad de dinero podría pagar lo que usted hacía, pero que al menos quería que tuviera algo para cuando él ya no estuviera. Sollocé, cubriendo mi cara con las manos. Mi hermano. Mi querido hermano. Incluso en muerte seguía cuidándome. Hay más, dijo Eligio amablemente. Las empresas que heredó generan aproximadamente $80,000 mensuales en dividendos. Eso es casi $1 millón al año, señora Dolores. Nunca más tendrá que preocuparse por dinero. Era demasiado. Todo era demasiado. No por la cantidad, sino por lo que representaba. El amor de mi hermano, su confianza, su gratitud. ¿Y la casa? Pregunté con voz temblorosa. Es completamente suya. Está pagada, sin hipotecas. Si decide vivir allí, será bienvenida. Si prefiere venderla, también es su decisión. El señor Leocadio quería que tuviera opciones. Pensé en esa casa grande, llena de recuerdos de los últimos 5 años. Podía ver a Leocadio en cada habitación, escuchar su risa, sentir su presencia. No estaba segura de si podría vivir allí sin él, pero tampoco estaba lista para dejarla ir. Tómese su tiempo para decidir, sugirió Eligio, como si leyera mis pensamientos. No hay prisa. La casa está segura, mantenida, esperándola cuando esté lista. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Una última cosa, dijo Eligio, sacando un sobre más pequeño. Esto es personal. El señor Leocadio me pidió que se lo entregara en privado, después de todo lo demás. Tomé el sobre con manos temblorosas. Tenía mi nombre escrito con la letra de Leocadio, más firme que en la otra carta. Debía haberla escrito antes, cuando aún tenía más fuerza. La abrí cuidadosamente y comencé a leer. Mi querida Dolores, si estás leyendo esto, significa que sobreviviste a la tormenta que sabía que vendrías. Significa que viste las grabaciones, escuchaste mis palabras, y ahora sabes la verdad completa. Lamento que tuvieras que pasar por eso. Lamento no haber sido más fuerte para enfrentar a nuestra familia en vida. Pero espero que entiendas por qué lo hice de esta manera. Hice una pausa, secándome las lágrimas que comenzaban de nuevo. Necesitaba que ellos mostraran su verdadero rostro. Necesitaba que tuvieras que no estabas loca, que tus instintos sobre su codicia eran correctos. Y necesitaba asegurarme de que cuando yo no estuviera, tuvieras la protección y los recursos para defenderte. La carta continuaba. Estos 5 años contigo fueron los mejores de mi vida, Dolores. Sé que suena extraño decir eso sobre años de enfermedad y dolor, pero es verdad. Porque finalmente entendí lo que realmente importa. No el dinero, no los negocios, no las propiedades, sino las personas que se quedan cuando todo lo demás se derrumba. Tuve que detenerme, la emoción era demasiado intensa. Tú te quedaste, hermanita. Cuando todos se fueron, tú te quedaste. Me diste dignidad cuando estaba débil, compañía cuando estaba solo, amor cuando me sentía olvidado. No hay herencia en el mundo que pueda pagar eso. La siguiente parte me hizo sonreír a través de las lágrimas. Ahora, sé que probablemente estás pensando que es demasiado dinero, que no lo mereces, que deberías compartirlo con la familia. No lo hagas. Ellos tuvieron sus oportunidades de ganarse mi amor y mi herencia. Eligieron el camino fácil, la ausencia cómoda, las visitas calculadas. Tú elegiste el camino difícil, la presencia constante, el amor incondicional. Leocadio escribió, usa este dinero para vivir la vida que siempre mereciste. Viaja a esos lugares que solo viste en revistas. Cómprate ropa bonita. Come en restaurantes caros. Date todos los lujos que nunca pudiste permitirte. No por ostentación, sino porque te lo has ganado. La carta estaba llegando a su fin. Pero más que nada, sé feliz. Esa es mi última petición. Sé feliz, Dolores. Encuentra alegría en los años que te quedan. Haz amigos, ten aventuras, vive plenamente. No te encierres en el luto por mí. Yo viví una buena vida, y gracias a ti, tuve un final digno y lleno de amor. Las últimas líneas eran las más difíciles de leer. Gracias, hermanita. Gracias por cada día, cada hora, cada momento. Gracias por tu paciencia cuando estaba irritable, por tu alegría cuando estaba deprimido, por tu amor cuando me sentía indigno de él. Fuiste y siempre serás mi héroe.
Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Tu hermano para siempre, Leocadio. Doblé la carta cuidadosamente y la sostuve contra mi corazón. Eligio me dio tiempo, esperando pacientemente mientras yo procesaba todo. Finalmente, me limpié la cara y lo miré. ¿Qué hago ahora? Él sonrió. Lo que quiera, señora Dolores. Esa es la belleza de todo esto. Por primera vez en mucho tiempo, tiene opciones ilimitadas. Salí del edificio de oficinas una hora después, con documentos legales en mi bolso y un futuro completamente diferente frente a mí. El sol estaba comenzando a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Me quedé en la acera por un momento, mirando la ciudad que de repente se sentía diferente. No había cambiado nada físicamente, pero yo sí. Ya no era la viuda pobre sobreviviendo con una pensión miserable. Era una mujer de medios, con recursos, con opciones. Pero más importante que eso, era una mujer que había sido validada, que había sido defendida, que había sido amada. Pensé en Cornelio y su traición. Pensé en Leandra y su crueldad. Pensé en Honorio y su abandono. Pensé en Anastasia y su cobardía. Y me di cuenta de que ya no sentía rabia hacia ellos. Solo una profunda tristeza por todo lo que habían perdido. Habían perdido la oportunidad de conocer verdaderamente a Leocadio en sus últimos años. Habían perdido momentos preciosos que nunca podrían recuperar. Habían perdido la posibilidad de estar presentes para algo más grande que el dinero. Y por esa pérdida, sinceramente los compadecía. Caminé hacia mi auto viejo, ese mismo que había necesitado llantas nuevas hace un año. Pronto podría comprar un auto nuevo si quisiera. Podría comprar lo que quisiera. Pero por ahora, ese auto estaba bien. Me había servido fielmente, así como yo había servido fielmente a mi hermano. Antes de arrancar, saqué mi teléfono y miré una foto de Leocadio y yo juntos, tomada apenas 2 meses antes de su muerte. Estábamos en el jardín de su casa, él en su silla de ruedas y yo de pie detrás, mis manos en sus hombros. Ambos sonreíamos genuinamente. Lo hicimos, hermano, susurré a la foto. Sobreviví a la tormenta. Y tienes razón, como siempre. La verdad ganó. Mientras conducía a casa, hice planes mentalmente. Primero, visitaría la tumba de Leocadio y le llevaría sus flores favoritas. Luego, comenzaría a pensar en qué hacer con mi nueva vida. Tal vez ese viaje a Europa que siempre había soñado. Tal vez donar a organizaciones que ayudaban a cuidadores como yo. Tal vez simplemente disfrutar de la paz de no tener que preocuparme por dinero nunca más. Pero sobre todo, iba a ser feliz. Esa era la última petición de mi hermano, y pensaba honrarla. Porque al final, después de todas las acusaciones, todas las mentiras, todas las grabaciones y revelaciones, quedaba una verdad simple y hermosa: el amor verdadero siempre gana. No grita, no pelea sucio, no necesita demostrar nada. Simplemente está presente, constante, incondicional. Y eso, más que cualquier herencia millonaria, era el verdadero regalo que Leocadio me había dado.